Hola, soy el doctor Jorge Mendares y les doy la bienvenida a esta videoclase del sistema musculoesquelético dedicada a las fracturas. A lo largo de la sesión revisaremos los fundamentos, la clasificación, el diagnóstico por imagen, una galería de casos reales, la consolidación ósea y finalmente el tratamiento. Comencemos. Esta es la guía de nuestra sesión. Iniciaremos con los fundamentos. ¿Qué es una fractura? Sus causas y los signos de alarma. Después veremos la clasificación, distinguiendo las fracturas cerradas de las expuestas y los patrones del trazo. Continuaremos con el diagnóstico por imagen, la galería radiológica con casos reales, la consolidación ósea y sus fases. Y cerraremos con el tratamiento, desde los primeros auxilios hasta la rehabilitación. Comenzamos con la primera parte, los fundamentos. Veremos qué es una fractura, cuáles son sus causas y qué síntomas y signos de alarma debemos reconocer. Recordemos primero el sistema musculoesquelético. Es el conjunto de huesos, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y cartílagos que dan forma, soporte, estabilidad y movimiento al cuerpo humano. Cumple varias funciones. El sostén que proporciona la estructura y la forma del cuerpo. El movimiento, ya que los músculos traccionan los huesos a través de las articulaciones. La protección de los órganos vitales como el cráneo y el tórax. La hematopoiesis, pues la médula ósea produce las células sanguíneas. Y la reserva mineral, almacenando calcio y fósforo. El esqueleto adulto tiene 206 huesos. Y algo fundamental, el hueso es un tejido vivo, vascularizado y en constante remodelación. Por eso puede repararse tras una fractura. ¿Qué es entonces una fractura? Es la pérdida de continuidad o la ruptura total o parcial de un hueso, que se produce cuando la fuerza aplicada sobre él supera su resistencia elástica. Tiene tres aspectos clave. El mecánico. Un traumatismo directo o indirecto transmite energía al hueso hasta romperlo. La repercusión puede lesionar los músculos, los vasos, los nervios y la piel que lo rodean. Y la reparación, el hueso posee la capacidad de consolidar y recuperar su función. Veamos las causas de las fracturas. La mayoría se produce por un traumatismo de alta energía, aunque también existen fracturas por sobrecarga repetida o por debilidad del hueso. Entre las causas están las caídas desde una altura o al mismo nivel, sobre todo en niños y adultos mayores. Los accidentes de tránsito con impactos de alta energía, el golpe directo sobre el hueso, el deporte y la sobrecarga, donde las fuerzas repetitivas producen fracturas por estrés en el pie, la tibia o la cadera, el maltrato y la violencia, especialmente relevante en el maltrato infantil, y el hueso debilitado por osteoporosis, tumores o infección, que da lugar a las fracturas patológicas. Es importante reconocer los síntomas y los signos de alarma. Entre los síntomas frecuentes están la deformidad visible de la extremidad, el dolor intenso que aumenta con el movimiento, la hinchazón, el hematoma o el sangrado, el entumecimiento y el hormigueo, el movimiento limitado y la crepitación o la ruptura de la piel con el hueso protruyendo. Debe buscarse atención urgente si el hueso atraviesa la piel, es decir, una fractura expuesta. Si se sospecha lesión en la cabeza, el cuello o la columna. Si la extremidad está fría, pálida o azulada, lo que indica compromiso vascular. Si hay sangrado abundante que no se detiene o si existe pérdida de la sensibilidad o de la movilidad distal. En la segunda parte estudiaremos la clasificación de las fracturas. La analizaremos según la lesión de las partes blandas y según el patrón del trazo.
incluyendo algunas fracturas especiales. Pasemos a la clasificación según las partes blandas. El primer criterio es si el foco de fractura comunica o no con el exterior a través de una herida en la piel. Así distinguimos la fractura cerrada o encamisada, en la que la piel permanece íntegra y el hueso no sale al exterior, y la fractura expuesta o abierta, en la que existe una herida que comunica el hueso con el ambiente. Veamos con detalle la fractura cerrada, también llamada encamisada. El hueso se rompe pero no perfora la piel, quedando dentro del cuerpo. Al no haber comunicación con el exterior, el riesgo de infección es mucho menor y suele consolidar en un tiempo más corto. Sus características son la piel íntegra, sin heridas sobre el foco, un menor riesgo de infección porque el hueso no se contamina y una consolidación más rápida que en la fractura expuesta. En contraste, la fractura expuesta o abierta. Aquí el hueso rompe la piel y sale al exterior, lesionando músculos e incluso vasos sanguíneos. Es una de las fracturas más graves por el alto riesgo de infección. Son las más dolorosas y las que más tardan en sanar. Se caracteriza por la herida abierta que comunica el foco con el exterior, el alto riesgo de infección que exige antibióticos y limpieza quirúrgica urgente y la consolidación lenta por el mayor daño de las partes blandas. Ahora, clasifiquemos las fracturas según el patrón del trazo. Distinguiremos las fracturas transversal, oblicua, espiral, conminuta, longitudinal, impactada y por avulsión. Vamos a revisarlas una por una. Empecemos por el trazo horizontal. En este patrón, el trazo de fractura es perpendicular al eje largo del hueso, formando un ángulo recto con él. Es la base de la fractura transversal, que veremos a continuación. La fractura transversal tiene un trazo horizontal perpendicular al eje largo del hueso. Se produce sobre el eje del hueso habitualmente por un golpe directo. Rara vez compromete los músculos y la piel, aunque puede dañarlos. Los extremos suelen ser estables tras la reducción y es frecuente en los huesos largos de los brazos y las piernas. La fractura oblicua presenta un trazo diagonal inclinado respecto al eje largo del hueso. Resulta de una fuerza angulada o de flexión sobre el hueso. Su superficie de fractura es amplia e inclinada, tiende a ser inestable y puede desplazarse con facilidad. Por eso a menudo requiere fijación para mantener la alineación. La fractura espiral o helicoidal se produce por un mecanismo de torsión o rotación. El trazo recorre el hueso en forma de hélice. Suelen ser muy dolorosas. El trazo helicoidal a lo largo del hueso puede dañar nervios y vasos. Y también sufren la piel y las partes blandas vecinas. Es típica de los accidentes deportivos y de la torsión del miembro. En la fractura conminuta, el hueso se rompe en 3 o más fragmentos, generalmente por un traumatismo de alta energía. Ocurre sobre todo en los huesos largos de los brazos y las piernas. Puede localizarse en el centro del hueso o en sus extremos. La multiplicidad de fragmentos dificulta la reducción, por lo que habitualmente necesita tratamiento quirúrgico.
La fractura longitudinal sigue la dirección del eje largo del hueso, de forma paralela a él, en sentido axial. Se produce por impacto o carga axial sobre el hueso. Puede acompañarse de un segundo trazo con forma triangular o en pico. Con frecuencia se asocia a mecanismos de compresión y obliga a valorar la estabilidad de la columna ósea. En la fractura impactada o encajada se produce por una fuerza de compresión axial. Un fragmento óseo se incrusta dentro del otro. Los extremos quedan telescopados o encajados entre sí. Es relativamente estable y puede pasar desapercibida. Es frecuente en el cuello femoral y en el húmero proximal y común en el hueso osteoporótico del adulto mayor. La fractura por avulsión se produce por tracción. Un fragmento de hueso es arrancado por la tracción brusca de un tendón o un ligamento en su inserción. Es típica en las zonas de inserción musculotendinosa y se asocia a contracciones musculares violentas o a esguinces. El fragmento se desplaza siguiendo la tracción del tendón. Es frecuente en el tobillo, la pelvis y los dedos. Veamos ahora algunas fracturas especiales. La fractura en tallo verde es una fractura incompleta, típica de los niños. El hueso se dobla y se agrieta por un lado sin romperse del todo. Ocurre porque el hueso infantil es más flexible y elástico. Una cortical se rompe y la opuesta solo se deforma. Recuerda a la rotura de una rama verde de un árbol y suele consolidar bien y rápido con inmovilización. La fractura por estrés es una microfisura provocada por fuerzas repetitivas y sobrecarga, sin un único traumatismo agudo. La causa la actividad repetida como correr, la marcha militar o la danza. Es frecuente en el pie, el tobillo, la tibia y la cadera. El dolor aparece de forma progresiva con la actividad. Puede no verse en la radiografía inicial, por lo que resultan útiles la resonancia magnética o la gammagrafía. La fractura patológica se produce sobre un hueso previamente debilitado por una enfermedad, con un traumatismo mínimo o incluso nulo. El hueso está debilitado por osteoporosis, tumores, quistes o infección. Una fuerza que normalmente no lo rompería logra fracturarlo. Obliga a investigar y tratar la enfermedad de base. Y en la imagen suele verse una lesión, una zona lítica en el foco de fractura. En pediatría es fundamental la clasificación de Salter-Harris, que clasifica las fracturas que afectan la fisis o placa de crecimiento en los niños. Es clave porque una lesión de la fisis puede alterar el crecimiento del hueso. Se recuerda con la regla mnemotécnica Salter: separada, arriba, abajo, a través y aplastada. La tercera parte está dedicada al diagnóstico por imagen.
Veremos cómo confirmamos, caracterizamos y clasificamos una fractura con los distintos métodos disponibles. Revisemos los métodos de imagen. La radiografía o rayos X es el estudio inicial de elección. Rápida y disponible, muestra la mayoría de las fracturas en 2 proyecciones. La tomografía computarizada detalla las fracturas complejas, articulares o conminutas y permite la reconstrucción tridimensional. La resonancia magnética es ideal para las partes blandas, la médula ósea y las fracturas ocultas o por estrés. La gammagrafía ósea es muy sensible para las fracturas de estrés y las lesiones no visibles en la radiografía. Y la clasificación internacional, conocida como AO o TA, es un sistema alfanumérico que codifica el hueso, el segmento y el tipo de trazo, donde el tipo A es simple, el B en cuña y el C complejo. Recordemos siempre la regla de las 2 proyecciones. Toda fractura debe estudiarse en al menos 2 planos perpendiculares, frente y perfil, incluyendo las articulaciones proximal y distal. En la cuarta parte recorreremos una galería radiológica con casos reales de fracturas en distintas regiones anatómicas. Iniciamos la galería con una fractura de tibia y peroné en el miembro inferior. Vemos una radiografía en 2 proyecciones, frente y perfil del tobillo y la pierna distal. Los huesos de la pierna son la tibia en la cara interna y el peroné en la externa. Es una de las localizaciones más frecuentes de fractura por trauma y las 2 proyecciones permiten valorar el desplazamiento. Veamos ahora una fractura de muñeca en el miembro superior. Observamos el aspecto clínico de una lesión de muñeca con una herida sobre el foco. La muñeca es un sitio típico de fractura por caída con la mano extendida. La deformidad y la herida orientan hacia una fractura expuesta que requiere valoración radiológica y limpieza si hay herida. Continuamos con una fractura de mano. La radiografía muestra los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. Las fracturas de metacarpianos y falanges son muy frecuentes. La radiografía define el trazo, el desplazamiento y la afectación articular. Y el tratamiento busca preservar la función fina de la mano. Esta es una fractura de tobillo. La radiografía muestra una fractura multifragmentaria. El tobillo une la tibia y el peroné con el astrágalo. Las fracturas maleolares suelen requerir fijación quirúrgica, es decir, precisan reducción y fijación. Veamos una fractura de pie estudiada por tomografía computarizada con reconstrucción tridimensional. La tomografía caracteriza las fracturas complejas del retropié y el mediopié. La reconstrucción tridimensional ayuda a planificar la cirugía y detalla los fragmentos y las superficies articulares mejor que la radiografía. Aquí tenemos una fractura de la cavidad glenoidea, estudiada por tomografía computarizada del hombro. La glenoides forma parte de la articulación del hombro. Las fracturas articulares se valoran mejor con tomografía y la reconstrucción tridimensional define el patrón y el desplazamiento. Por último, una fractura estudiada por resonancia magnética. Las imágenes evidencian el trazo de fractura y el edema óseo. La resonancia detecta fracturas ocultas, no visibles en la radiografía. Muestra el edema de la médula ósea y de las partes blandas y es muy útil en las fracturas de estrés y de insuficiencia. La quinta parte trata sobre la consolidación ósea. Veremos cómo cicatriza el hueso y qué factores modifican su reparación. Entramos en la consolidación ósea.
La reparación del hueso es un proceso biológico ordenado que atraviesa 4 fases superpuestas hasta restaurar su forma y su resistencia. Primero se forma un coágulo en el foco, en los primeros 1 a 5 días. Luego un tejido fibrocartilaginoso une los fragmentos hacia las semanas 2 a 3. Después el callo se osifica y gana resistencia entre las semanas 4 y 12. Y finalmente el hueso recupera su forma original, en un proceso que puede tardar meses o incluso años. Varios factores influyen en la consolidación. La favorecen. Una buena reducción e inmovilización estable. Un contacto óseo y un aporte sanguíneo adecuados. Una nutrición correcta con calcio, vitamina D y proteínas. Un paciente joven y sano y la ausencia de infección. En cambio, la dificultan la movilidad excesiva del foco o una mala fijación, la infección u osteomielitis, el tabaquismo y el consumo de alcohol, la edad avanzada, la diabetes o el uso de corticoides y la interposición de partes blandas. En la sexta y última parte abordaremos el tratamiento, los primeros auxilios, el manejo conservador, el quirúrgico, las complicaciones y la rehabilitación. Comencemos el tratamiento con los primeros auxilios. ¿Qué hacer y qué no hacer? Sí conviene mantener a la persona quieta y tranquila, inmovilizar la zona en la posición en que se encontró, controlar el sangrado con presión limpia, aplicar frío local para reducir la hinchazón y buscar atención médica lo antes posible. En cambio, no se debe mover al herido, salvo peligro o inestabilidad. Mover a quien pueda tener una lesión de columna, cadera o pelvis. Intentar enderezar o recolocar el hueso o la articulación, ni comprobar si el hueso puede moverse. El tratamiento conservador u ortopédico se emplea cuando la fractura es estable o puede pasar en la recuperación inmóvil, permitiendo que el hueso consolide. Comprende 4 pasos: la reducción para alinear los fragmentos en su posición correcta de forma cerrada. La inmovilización con yeso, férula u ortesis para mantener la alineación, el control con radiografías periódicas para vigilar la consolidación y la rehabilitación para recuperar la movilidad y la fuerza al retirar la inmovilización. El tratamiento quirúrgico u osteosíntesis se indica en las fracturas inestables, desplazadas, expuestas o articulares. Reduce los fragmentos y los fija con implantes hasta la consolidación. Entre los implantes están las placas y tornillos que fijan y comprimen los fragmentos desde el exterior del hueso. El clavo intramedular, una varilla que se coloca dentro del canal del hueso largo. Los clavos o agujas para fijar fragmentos pequeños o articulares. Y el fijador externo que estabiliza desde fuera en las fracturas expuestas o con minuta. Debemos conocer las complicaciones de las fracturas. La infección, sobre todo en las expuestas, que puede llegar a la osteomielitis. El retardo o la ausencia de unión cuando el hueso consolida lento o no consolida, dando una pseudoartrosis. La consolidación viciosa cuando el hueso sana en mala posición y deja una deformidad. El síndrome compartimental, un aumento de presión que compromete la circulación y constituye una urgencia. La lesión vascular o nerviosa por daño de los vasos o nervios vecinos al foco. Y las complicaciones sistémicas como la embolia grasa y la trombosis venosa profunda en las fracturas de huesos largos. Finalmente, la rehabilitación y la recuperación. La rehabilitación restaura la función tras la consolidación. Se inicia de forma progresiva y adaptada a cada fractura y a cada paciente.
Incluye la fisioterapia con ejercicios para recuperar la movilidad articular y la fuerza muscular. La carga progresiva con apoyo y peso graduales según la solidez de la consolidación. El control del dolor con analgesia y medios físicos. Y la reintegración, con el retorno gradual a las actividades diarias, laborales y deportivas. Repasemos los puntos clave. Primero, una fractura es la pérdida de continuidad del hueso cuando la fuerza supera su resistencia. Segundo, se clasifican según las partes blandas, encerradas o expuestas y según el patrón del trazo. Tercero, la radiografía en 2 proyecciones es el estudio inicial, mientras que la tomografía y la resonancia aportan detalle. Cuarto, el hueso consolida en 4 fases: hematoma, callo blando, callo duro y remodelación. Quinto, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico, según la estabilidad y el desplazamiento. Y sexto, reconocer los signos de alarma y las complicaciones mejora el pronóstico. Con esto concluimos nuestra videoclase sobre las fracturas del sistema musculoesquelético. Hemos recorrido los fundamentos, la clasificación, el diagnóstico por imagen, la galería de casos, la consolidación ósea y el tratamiento. Espero que esta revisión les sea de gran utilidad en su práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Soy el Dr. Jorge Almendares y nos vemos en la próxima sesión.